vamos a ver estas 5 estrategias para implementar tu canal online. Recuerden que dentro de estas estrategias nosotros vamos a siempre desarrollar lo que es el funnel de conversión con sus basics y el funnel de operación, siempre con ese objetivo de que a medida que vayamos aumentando la conversión y vayamos teniendo mayor cantidad de pedidos, tengamos la capacidad también de poder atender esos pedidos con esa experiencia de compra positiva. Y para eso recuerden que tenemos que desarrollar los que son los pilares y las claves del digital commerce, que son estos 4 pilares y 4 claves. Cuando hablamos de los pilares son infraestructura y plataforma, marketing 360, operación y logística y atención al cliente, como si fueran los 4 patas de una mesa, los músculos que tenemos que desarrollar, y que esos músculos se desarrollan según el nivel de madurez en el cual me encuentre a la hora de desarrollar mis canales digitales. Y identificábamos 3 niveles de madurez. El primer nivel es llegar a estabilizar la operación entre 50 y 100 pedidos día. El segundo nivel de madurez, que sería la media maratón, sería estabilizar la operación entre 300 y 500 pedidos día. Y después la maratón completa es más de 1000 pedidos día. Recuerden que todos estos temas los vimos en el primer capítulo de este ciclo, así que aquellos que quieran profundizarlo más en detalle, vean en la wiki ese webinar donde desarrollamos estos 4 pilares y las 4 claves. Y cuando hablamos de claves, son las claves que van desde los indicadores que miden la performance de los canales digitales, los KPIs, los Key Performance Indicators. Vieron que en par de encuentros anteriores ustedes nos pidieron que cada vez que habláramos de palabras que son acrónimos o palabras siglas que son en inglés, que son muy, muy habituales en nuestra industria, vamos a aclararlas en español qué significan. Después tenemos las capacidades multicanales centradas en clientes como claves, que son todas esas capacidades que nosotros en el funnel, en el embudo de acceso a clientes, tenemos con el modelo de CPA, de costo por adquisición, tenemos la posibilidad de acceder a clientes, ya sea por marketplace, que son multichannel selling, que sean capacidades multicanales, o por social selling, vendiendo a través de WhatsApp, vendiendo a través de redes sociales, o vendiendo a través de las apps de última milla, que son también otra forma, otra capacidad que tengo una vez que digitalizo mi catálogo, de llegar a ese cliente. Con modelos, como les decía, de costo por adquisición, de CPA. Después tenemos la tercera clave, que es la profesionalización. Tenemos que entender todos estos indicadores, todas estas claves, cómo manejar y gestionar estos pilares. Y después, por último, la experiencia de compra positiva como la cuarta y gran clave, que es la que nos permite que nuestro negocio sea sustentable y rentable, porque nuestro cliente nos vuelve a comprar y es nuestro principal difusor, el que nos califica correctamente, el que nos genera testimonios y el que nos viraliza a través de las redes. Y con esto ya llegamos a las 5 estrategias que seleccionamos para el día de hoy. ¿Cuáles son estas estrategias, Israel? Perfecto. Muchas gracias, Marcos, por la intro inicial. Nosotros, como te comenté al principio, ¿no? Agarramos 5 estrategias que están encadenadas como el proceso para hacer el lanzamiento, ¿no? Entonces, vamos a pasar desde la idealización de este lanzamiento hasta las primeras ventas y llegar a este primer patamar de madurez del e-commerce que comentaste, ¿no? Entonces, esto, para que todos entiendan, es lo que nosotros tenemos que definir, ya sea porque estamos realizando la apertura de nuestros canales digitales o porque vamos a hacer una migración. En los dos momentos uno tiene que llevar adelante estas 5 estrategias, depende cuál sea el objetivo que tengamos, si es una migración o es la apertura de canales digitales. Perfecto. Y la primera estrategia siempre pasa por la parte de simplificar procesos, ¿no? Nosotros vemos que principalmente las empresas que ya están consolidadas y obviamente que ya se tienen cierto nivel de facturación, tienen muchos procesos, ¿no? Y al momento de lanzar un e-commerce o digital commerce o cualquier proyecto, siempre tiene un estándar de calidad de los procesos que tiene que llevar. Pero esta complejidad lleva a estancar realmente el lanzamiento, ¿no? Y lo que la estrategia es justamente tratar de simplificar el máximo posible lo que sea realmente esencial de proceso básico, ¿no? Esos son los procesos que se tienen que cumplir
y empezar como una especie de MVP, ¿no? Un producto mínimo viable para, obviamente este producto mínimo viable tiene un estándar de calidad muy diferente de una startup, por ejemplo, porque aquí ya es una empresa consolidada, entonces tiene ciertos parámetros realmente de procesos, pero la idea es como lanzar rápido, ¿no? Para realmente empezar a probar, empezar a generar las ventas y todo lo que conlleva en seguir. Entonces, la principal cosa puede parecer sencillo, pero muchas veces, como los corporativos, las empresas que tienen un cierto tamaño, se complican muchísimo en este proceso, ¿no? De hacer algo súper grande al principio y tomar ciertas decisiones a largo plazo sin saber exactamente dónde están pisando, ¿no? Entonces es muy importante simplificar el proceso y empezar como que ligero, ¿no? Y una recomendación que les doy ahí es, primero mapeen el journey del cliente. O sea, hagan un mapeamiento de de todo ese journey que hace el del cliente, con lo cual ustedes ese journey sería el viaje que hace el cliente, desde que los encuentra en los distintos momentos del viaje, desde la búsqueda hasta que encuentra su producto, hasta que entra por los canales digitales, termina comprando y llega hasta la entrega del producto y hasta su atención postventa. Todo lo que sean cambios y devoluciones depende de la tipología de modelo de negocio que tengamos, ya sea un B2C, retail, electro, el flujo de procesos va a ser distinto al de un retail B2C moda, porque tienen distintos momentos y distintas formas de poder resolver cada uno de esos puntos de ese viaje, y una vez que lo tengan mapeados, los llevan a un flujograma de pedido, y con eso ustedes van a poder armar su MVP. Intenten automatizar todos los procesos que sean automatizables, pero siempre recuerden que no es lo mismo los procesos que yo tengo para un primer escalón, un primer grado de madurez de 50 a 100 pedidos día, que para el segundo grado de madurez. Entonces no se vayan en complejizar los procesos, sino hacerlo lo más sin fricciones posible, lo más fácil, lo más escalable posible, aunque tengan procesos manuales en un principio, pero que después sepan que los pueden automatizar. Porque si no, no hay sustentabilidad, no hay crecimiento. Porque si requiero todos procesos manuales, me va a llevar mucha cantidad de personas, que puede ser procesos que no agreguen valor y costos que no hagan rentable la operación. Perfecto. Y la segunda estrategia está por medio de la idealización, de que uno de los primeros elementos, ok, definir mi proyecto, pero ¿quién va a ejecutar este proyecto, no? Y muchas veces cuando se mira e-commerce, obviamente más maduros, se existe un equipo muy bien formado, ¿no? Pero lo que pasa es que cuando estás empezando con un e-commerce y una estructura así, como realmente tener un equipo, y aquí es una manera de ver, un modo de ver como la situación, ¿no? Cuando tienes un equipo interno, tienes que gastar mucho tiempo en esta capacitación inicial, contratación, y en la sinergia que este equipo tiene que montar, y aparte estás inflando tus costos fijos, ¿no? Entonces, lo que yo propongo acá, como cambiar un poco la mentalidad y atreverse a pensar si es una posibilidad, es iniciar con un equipo externo, una consultoría de implementación. Porque ¿cuál es la diferencia ahí? Ellos se dedican a implementar, entonces ya saben en varios mercados, ya tienen muchos de los procesos súper estandarizados de cómo hacerlo, y es mucho más fácil de implementar. Y obviamente con el ecosistema, los ecosistemas locales en Latinoamérica que se van desarrollando, todos los players de logísticas, de pagos, como se va volviendo más sencillo crear las cosas. Entonces, la proposición que hago aquí en esta segunda estrategia es realmente agarrar a una persona externa que tiene mucho más conocimiento ya sobre el tema para poder hacer este start, ¿no? Y una vez que crezca la operación, ahí realmente tomar la decisión, oye, voy a tener un equipo 100% externo, 100% interno, una mezcla que muchas veces también pasa de determinadas actividades, ¿no? Entonces, esta es la segunda gran estrategia que traigo acá. Esto es, básicamente, yo les diría que es uno de los kits de la cuestión. Uno tiene que tener en cuenta de aprovechar y tercerizar todo lo que pueda tercerizar a la hora de empezar a caminar para poder correr después. Y es muy importante en esto la profesionalización. Vieron que lo veíamos como una de las claves, ya sea porque contrato
terceros que son idóneos y son profesionales en lo que tienen que desarrollar y me van a prestar sus músculos para que yo pueda tener mayor volumen o porque lo desarrollo internamente. Perfecto. Y bueno, y una vez que ya he implementado, pues todos quieren vender, ¿no? Pero algo que pasa muchísimo, y por eso puse en 3 etapas distintas acá, es el tema de cómo empezar a vender, porque muchas veces cuando las empresas empiezan con sus e-commerce, sí, quieren, no tienen tanto presupuesto, aunque sean empresas grandes, como es un proyecto que apenas vayan arrancando, no tiene todavía la mentalidad que el marketing está relacionado con las ventas, y tiene que ser un percentual de inversión en marketing lo que quiere invertir para generar estas ganancias. Y lo que hacen y lo que quieren es como, oye, voy a desplazar estos ciertos productos que a mí me convienen. Pero lo que quiero acá traer es como un poco de cambio de mentalidad. Si no quiero desplazar exactamente, no voy a desplazar lo que la empresa quiere, sino lo que el mercado está dictando que tiene más demanda. Entonces, ver lo que hay demanda de búsquedas, por ejemplo, de los productos relacionados a tu empresa y empezar fuerte por ahí, ¿no? Vamos a empezar a invertir donde realmente se están desplazando los productos. Y como ya comentamos anteriormente, hay algunas herramientas que te ayudan en este proceso, ¿no? Como Keyword Planner, el propio SEMrush y el SimilarWeb, ¿no? Y ese es el primer punto, ¿no? Empiezas a vender lo que el mercado, lo que hay demanda en el mercado por medio de Google, ¿no? Después Por eso, empiezas... expliquemos qué básicamente hacen esas herramientas, nos dan visibilidad de lo que está buscando Google, en qué están buscando los consumidores en una de las principales fuentes de tráfico y de conversión, porque hoy sigue siendo Google Search, Keyword y contextual, siguen siendo una de las fuentes de mejor, mayor y de mejor conversión a nivel del tráfico para tiendas online. Pero ¿cómo funcionan y qué hacen básicamente estas herramientas? Lo que haces básicamente, tú agarras una de las maneras de poder ocuparlas, ¿no? Puedes agarrar tus productos, las palabras relacionadas, cómo describes tus productos, como los nombres de estos productos tal y cual, poner en esta herramienta y ver qué tantas son las búsquedas, ¿no? Cuál es el tamaño de la cantidad de búsquedas que existen en tu mercado para esos productos específicos. Entonces tú puedes tener la visibilidad, qué es lo que realmente la gente está buscando en Google, ¿no? Entonces, sabiendo de esto, tú puedes adaptar tus campañas y enfocar más tu presupuesto a las campañas realmente que tienen más este volumen y invertir más en estos productos, en vez de tratar de adaptar una necesidad de que la empresa quiere desplazar ciertos productos que a lo mejor no son los productos que tienen más demanda en Google, ¿no? Y esta es la invitación que les hago de cambiar un poco esta mentalidad, porque una vez que empezamos a invertir en los productos de más demanda, podemos ir probando subir el presupuesto de marketing, ¿no? Y obviamente creciendo las ventas. Nos gustaría obviamente que fuera proporcional, ¿no? El cambio que si doblar el presupuesto, vamos a doblar también las ventas, pero no necesariamente es así. Y sabemos que va perdiendo un poco de eficiencia, ¿no? Y una vez que has topado con un límite de eficiencia en relación a este canal, eh, no puedes vender más si no hay más demanda, ¿no? Es una ley simple. Entonces, lo que vamos a hacer así, para el tercer paso, una vez que hayamos topado un límite de demanda, es empezar a tú crear tu propia audiencia, ¿no? Con campañas más de generación de awareness para tu empresa, para tus productos, ¿no? Entonces, en vez de empezar, ¿no?, a generar audiencias, vender lo que generas audiencias tú propio con campañas más performance, más awareness, o en querer vender lo que la empresa lo necesita, trata de ser el más eficiente posible, indo por el camino que el mercado ya está dictando y empezar a crecer y hacer al revés. Esta es la propuesta que hago en la estrategia 3, ¿no? Súper. Eh, y bueno, y otra cosa súper importante es hacer una usabilidad enfocada a la venta directamente, ¿no? Porque muchas veces queremos hacer algo, una experiencia diferenciada al cliente y que el online debe de tener también. Pero en esta etapa del proceso tienes que enfocar el básico.
tienes que pensar el usuario que ya está decidido a comprar y hacer que sea el más sencillo posible, que tenga el menor paso posible a esta persona que ya está tomada la decisión, ¿no? Entonces, muchas veces puede ser no la optimizada en relación a eficiencia financiera, ¿no? Porque de repente puedes elegir una pasarela de pago que te cobra una comisión más cara, pero que tiene una tasa de conversión más eficiente, ¿no? O un proveedor logístico que provee una mejor experiencia, un menor tiempo de delivery, pero es más caro, ¿no? Lo que tienes que hacer, Marcos, como comentaste anteriormente, es hacer las bases bien para que te puedan recomendar y que el propio cliente pueda regresar posteriormente. Entonces, aquí lo que invito es enfocar al básico, ¿no? Y tratar de realmente crecer un paso a la vez, ¿no? Esta gráfica que lo puse como es una gráfica general, las personas que crecen 1% a cada día, ¿no? Al final de un año crecieron 37 veces, ¿no? Pero si tú tratas de crecer realmente 37 veces de la noche al día, no es posible. Lo que la ley aquí es la consistencia de todos esos cambios que haces en pro del cliente, ¿no? Y acá lo que tengo que destacar cuando hablamos de usabilidad es resolver lo complejo en forma sencilla y hacer que el proceso de compra sea el que tenga menos fricciones posibles, en menor tiempo y con menos pasos. Ujú. Entonces, lo que uno tiene que hacer es hacer sencillo el proceso de compra. Mientras más sencillo nosotros lo podamos hacer y menos friccionado a nivel de las etapas que tiene que llevar adelante y la velocidad con la cual va haciendo cada una de las etapas, eso va a hacer que el cliente termine lo más importante que tenemos que hacer nosotros, que es todo ese proceso de compra. Perfecto. Y la última estrategia es como alinear realmente ventas y operaciones, ¿no? Porque cuando se implementa un proyecto de e-commerce, muchas veces se tiene una mala percepción de que, oye, quieres vender, la persona que está implementando quiere vender mucho, pero cuando mira hacia la operación, no tiene ni siquiera, por ejemplo, el inventario necesario para poder hacerlo, ¿no? O los recursos no solamente logístico, pero dentro de la plataforma para contar ese tipo de volumen, ¿no? Entonces, es realmente alinear esas expectativas y ir creciendo también por lo que llamamos estos riesgos calculados, ¿no? De que principalmente lo que pasa en Hot Sale y Black Friday, donde hay un estrés muy grande en el aumento del número de pedidos, ¿no? Calcular muy bien cuánto es el riesgo que tú quieres correr, ¿no? De tomar en relación a un crecimiento más acelerado y tomando estos riesgos como poquito a poquito, ¿no? No querer crecer todo de una vez porque tu operación no va a soportar esto, ¿no? Pero si no tomar... Por eso hablamos, Israel, de esos distintos niveles de madurez. Primero, estabilizar la operación. Si no tengo canales digitales, estabilizar mi operación en 50, 100 pedidos día. ¿Por qué hablamos de 50, 100 pedidos día? Porque no es lo mismo la cantidad de pedidos día de un mercado como el mexicano, como la cantidad de pedidos día que tiene que tener un mercado como el peruano, o como el ecuatoriano, o como el argentino. Son distintos, o el brasilero. Son distintos niveles de cantidad de pedidos y uno tiene que estabilizar la operación. ¿Qué significa estabilizar la operación? Es tener por lo menos un mes o 2 meses de pedidos constantemente dentro de esa franja de 50 a 100 pedidos día y estabilizar la tasa de conversión, estabilizar la cantidad de reclamos, estar dentro de los KPIs, de los indicadores que miden la performance de los canales digitales, de esos pilares y de las claves, que a nosotros nos permita decir, bueno, perfecto, ya tengo la madurez, estoy con la capacidad de poder saltar al próximo desafío, que son el aumentar esas cantidades de pedidos día. Es muy importante para mantener, y por eso es importante también los eventos masivos de conveniencia, porque lo que hacen es estresar la operación, es darnos en una semana una cantidad de pedidos que lo que nosotros nos permite es probar todos los circuitos a cuánto más pueden llegar y después de ese periodo de estrés, de esa gran semana de pedidos, que uno ya prueba toda la operación end-to-end, todo su flujo end-to-end, a cuánto puede llegar, nosotros vemos cuál es el próximo escalón que podemos saltar y cómo tenemos que hacerlo. Por eso es muy importante, cuando le alineamos esa visión entre la venta y la operación, es que logremos estabilizarla.
O sea, el mejor de nuestros éxitos puede ser aumentar la tasa de conversión, aumentar la cantidad de pedidos, pero el peor de nuestros fracasos sería no poder entregarlos en tiempo y forma, romper la promesa, no cumplir con lo que nosotros definimos como propuesta de valor a la hora que ese cliente hizo clic en comprar. Entonces, lo más importante es que las dos etapas, tanto la operación, el funnel de operación, el embudo de operación como el embudo de venta, estén alineados y estabilizados y con esas expectativas cerradas. Súper bien. Y esto cierra como las 5 estrategias básicas para poder lanzar de manera muy eficiente y rápida tu e-commerce, ¿no? Y yo ahí les traje como último bonus track este checklist, que si hacemos clic en ese enlace que tenemos abajo, Israel, se nos va a abrir donde lo pueden bajar. Básicamente lo quiero navegar muy rápido, que es el checklist que tiene que hacer, ya sea para el alta de una operación, de un canal digital, o para lo que sería la migración de ese canal digital. Ponerlo un poquito más amplio, si lo pueden ver, baja un poquito, que tiene la posibilidad de... Bueno, pero si querés podemos verlo así por detalle, perfecto. Si uno lo va desarrollando cada uno, ve todas las etapas que uno tiene que chequear, ya sea el responsable de interno, la agencia o la plataforma, los distintos puntos que nosotros tenemos que ir chequeando a nivel de activación de usuarios, de alta de productos, de cómo manejar los atributos de esos catálogos, el redireccionamiento de páginas, si es una migración, cada uno de los puntos que uno tiene que tener en cuenta a la hora de dar de alta el canal o de migrar de una plataforma a otra. Y por eso es importante que estos detalles que los estamos compartiendo son para todo el listado completo de este documento, es para una operación que tenga que quiera llegar a 300 a 500 pedidos día. O sea, no tengo que puedo tomar algunos puntos de esta lista. Si yo tengo una operación menor, no tengo que llevar a detalle todos los puntos que están detallados aquí. Si querés navegarlo rápido para que vean la cantidad de puntos que uno tiene que tener en cuenta dentro de esta profesionalización del manejo de nuestros canales digitales. O sea, desde la configuración de los medios de pago, configuración de las transportadoras o de lo que sería el manejo de la última milla, los centros de distribución, con qué tipo de fulfillment o ventanas que yo tenga para el manejo de estos canales. Y ahora con esto cerramos primer bloque con estas 5 estrategias y tenemos un invitado especial que vamos a presentarlo, que ya está online. Exacto, ahí debe de estar. Galba, ¿estás por allá? ¿Puedes activar tu cámara? Ya conectado, ¿me escucha bien? Súper. Perfecto. Sí, súper bien. Lo único que no te vemos todavía. Si no, Sí, perfecto. Ahora sí. no pierden Bienvenido, absolutamente Galba. nada. Bien, buenas tardes, ¿cómo están todos? Muy Muy bien. bien, es un gusto tenerte. ¿Por qué no nos contás un poquito antes de empezar con esta entrevista que te vamos a hacer con Israel? Contanos un poquito cómo te ingresaste a este mundo del comercio electrónico y los negocios por internet y esta industria digital. Para ser honesto, la verdad que no sé si hay otros mundos, porque creo que soy de la primera generación que ya nació dentro, totalmente involucrado en este tipo de iniciativa. Entonces, para ser honesto, la grande parte de mi vida profesional, para no ser prácticamente 100%, de alguna forma estaba conectada con iniciativas de e-commerce, inicialmente por el lado del cliente, o digo más digitales, ¿no? El e-commerce sí llegó un poquito después de mi carrera, pero fue uno de los primeros puntos. Entonces ya tiene casi 8 años que fundamos Corbis y fue donde realmente empezamos a enfocar no solamente el e-commerce, pero entendemos que el e-commerce es parte del camino para todas las compañías que tienen una agenda de omnicanalidad. Entonces, si no tenemos esta parte muy bien resuelta, no hay omnicanalidad, no hay libertad de comprar el catálogo, no hay confort y conveniencia del mundo que podemos brindar en un universo omnichannel. Entonces, fue un poco ahí que empezó en Brasil, ese acento
ya me denuncia muy bien. Pero ya estoy desde 8 Pero meses en poquito, México. Galva. Está peor Israel. Israel no puede esconderse. Vos se diría que dejándole un poquito, tu acento cada vez se ha perdido más. Qué bueno. Te doy un tip, Israel. Vas a tener que vender en un país totalmente nuevo que absolutamente no mejora mucho. Fue lo que pasó desde 8 meses atrás, creo. Bueno, no, la verdad que ahora en 7 de agosto yo completo ya 2 años de México. La primera junta fue el 7 de agosto. Ahí la pongo como referencia. Fue horrible, no hablaba absolutamente nada de español, pero fue en este primer momento que empecé a conocer un poco más del negocio local, de cómo funciona el ecosistema mexicano y obviamente ahora ya liderar un poco la expansión de Corbis, no solamente para México, pero todo Centroamérica, Caribe. Entonces es una región que ya conozco un poquito mejor en temas de e-commerce. Y por ahí va, con esta idea de llevar una agenda de omnicanalidad, una visión donde no importa el tamaño del problema, o sea, la solución del problema puede ser muy sencilla, ¿no? Comparto exactamente la misma idea. No hay relación entre el tamaño del problema y el tamaño de la solución. Podemos tener una solución sencilla, directa, objetiva para un problema gigante. Y basado en esto, direccionamos toda la investigación de Corbis y el trabajo de Corbis orientado a e-commerce. Y Galva, ¿cómo definirías omnicanalidad si tenés que decirlo en una frase? Te digo una palabra que me describe muy bien omnicanalidad, es libertad. Libertad para mí es la perfecta definición de omnicanalidad, porque puede ser unified commerce, omnicanalidad, podemos encontrar términos muy bonitos para describir esta visión como negocio, pero al final es total libertad. Libertad para comprar su catálogo de productos donde sea, no importa si es físico o digital. La conveniencia, y no estamos en Estados Unidos, ¿no? Conocemos muy bien los retos que tenemos en pasarela de pago, en envío. Entonces, hay un tema de conveniencia en poder pagar de la forma más eficiente. O sea, si hoy no hay pagos en efectivo en México, no empieza un e-commerce. Entonces, hay que planearse muy bien. Y la parte de conveniencia, de conforto, que es el tema de entregar en tu casa, recoger en tienda. Entonces, este conjunto define muy bien. Pero sin una palabra, libertad. Perfecto. Súper bien. Muy Bueno, bien. vamos ahora al ping-pong de preguntas y respuestas de esta entrevista del segundo bloque que preparamos con Israel. Súper bien. Galva, tienes experiencia lanzando vários tipos de e-commerce distintos, de todo más, en diferentes tamaños de empresas, sectores, ¿no? Desafíos, ¿no? Ambiciones. Después de pasar por tantos ejemplos y ejemplos súper cercanos a todo lo que es Latinoamérica, obviamente, en esto está, ¿cuáles son los principales desafíos, ¿no? Tanto en tu punto de vista para implementar un e-commerce, ¿no? Un digital commerce. Okay. Creo que el primer punto es entender que hoy tecnología ya no es un problema. O sea, hoy hay muchas formas, muchas soluciones tecnológicas que nos permiten brindar una buena experiencia al consumidor. Para mí el punto principal es entender que el negocio viene antes de la tecnología. Eso es fundamental. Para mí esa es la primera barrera que tenemos que romper cuando empezamos a escoger qué plataformas vamos a utilizar o eso, solamente mirando funciones y dejamos de lado que nuestro negocio necesita, qué experiencia necesita. Como muy bien platicó Marcos, o sea, hay un listado colosal de cosas que sí tenemos que mirar, pero antes de cualquier cosa, haga el journey de tu cliente, entienda exactamente cómo eso funciona, porque ahí va a direccionar muy bien las preguntas que el negocio hace y ahí sí empezar. Entonces, el primer punto es realmente tener una visión clara del cuáles son los problemas que tenemos que solucionar el negocio, cuáles son los problemas que tenemos que solucionar el cliente final y ahí sí arrancar con cualquier cosa, con escoger la plataforma, con hacer la parte de UX, con desarrollar las campañas de marketing, pero empezar siempre por el negocio. Para mí es un primer desafío porque muchas veces no hay claridad sobre eso, ¿no? Entonces, eso es un gran ejemplo. Okay. Lo que yo puedo aportar para apoyar en cómo tener más entendimiento sobre esos problemas si están pasando por ellos, por estos problemas por la primera vez, es ya hay un ecosistema, por ejemplo, en México, en Centroamérica, ya hay un cierto ecosistema de gente que pasó por eso, hay oportunidades de webinars como este que estamos teniendo ahora. Entonces, participar el máximo posible de este tipo de charla para poder tener la oportunidad de absorber personas que ya pasaron, conocimiento de personas que ya pasaron por este camino, yo creo que es fundamental. Puede ser un shortcut muy importante a todos y por ahí empezaría. Después,
una vez que está bien claro la parte de negocio, escoger muy bien tus proveedores es fundamental para un proyecto exitoso. Entonces, una garantía que doy es, todo va a cambiar. O sea, todo no, pero algo va a cambiar. Si todo va bien, sí cambia en algún momento. Si las cosas no van bien, sí cambian también. Entonces, una parte clave de todo el proceso de reto es que, y uno de los principales retos es que escoger bien tus proveedores, escoger bien en sus partners de negocio, porque la situación puede cambiar y tener 100% de confianza en esos proveedores es clave. Y proveedores estratégicos, estamos hablando siempre de la plataforma de e-commerce, la pasarela de pago y la paquetería. Eso arma el mínimo el trío de proveedores clave para cualquier operación. Entonces, escoger muy bien estos partners es fundamental y que estén alineados exactamente con los temas de negocio. Hay proveedores para cada tipo de negocio. Entonces, yo creo que eso sería un segundo punto. Y algo que creo que fue tú que mencionaste, el tema del equipo, ¿no? Yo tengo que tener un equipo perfecto y ya tener todo listo. No, o sea, hay dos variables importantes que siempre consideramos en dar esta orientación al cliente. Primero es el costo de oportunidad. Yo voy a planear todo, en un año yo puedo salir, pero ¿por qué no está facturando ya? Ese costo de oportunidad que en muchos momentos es ignorado en la cuenta, sí puede afectar muchísimo el P&L de la operación. Entonces, el costo de oportunidad puede ser optimizado, por ejemplo, trayendo partners también extras que te van a aportar con conocimiento, que te van a aportar en tomar buenas decisiones, de presentar a los mejores proveedores, una visión más consultiva. Y no solamente para decir el camino, pero para que pueda absorber este conocimiento de años en meses de proyecto. Entonces, yo creo que para todos que están empezando, realmente es un tip, algo que hace mucho sentido y que amplíe la capacitación. Y como yo decía de tecnología, igual va para la parte del equipo que realmente va a elaborar en el proyecto. Hoy en día, o sea, eso lo digo a México, Centroamérica, no es tan fácil armar un equipo super senior de e-commerce. O sea, no hay tanta gente con 10 años de experiencia en e-commerce en México. Eso es un unicornio. No lo va a encontrar. Entonces, pensar que debe primero tener gente alineada con su negocio y después sí una capacitación técnica es importante. Y eso se conecta a todo lo que hablamos. Coger buen proveedor, buenos proveedores va a traer buen conocimiento. Poner el negocio delante de la tecnología va a dejar claro a todos cuáles son los objetivos de negocio. Y ahí sí se deja este ciclo virtuoso de poder brindar una buena experiencia al cliente mismo sin tener nada de un primer momento. Yo creo que esos serían los tres objetos y cómo yo recomendaría atacarlos. Súper bien, creo que lo resumiste bastante y pusiste los pilares que tienes más la preocupación de cualquier implementación, ¿no? Sí, eso se aplica a cualquier contexto. Es que, por ejemplo, si vamos a un B2C, un B2B, un G2E, todas las variantes y nomenclaturas que hay en la industria, son todas, van a nos contar una historia diferente. Entonces, yo puedo tener implementado un centro de proyectos. Hoy llegamos ahí esta semana casi proyectos, casi no, literal, proyectos de más de 30 países. No importa que yo tenga hecho un centro de proyectos, siempre va a tener algo nuevo, siempre va a tener algo que no había pensado, siempre va a tener un approach diferente. Entonces, en este contexto no trata de planear absolutamente todo o entienda desde el inicio, eso va a evitar mucha frustración, que el e-commerce es un producto en eterna construcción. Exacto. No hay un fin para un proyecto de e-commerce. Porque si todo camina bien, como yo decía, las cosas van a cambiar, va a tener aprendizaje, va a absorber conocimiento de sus clientes, va a absorber la ambición, va a absorber la expectativa de tus clientes y eso va a generar cambios. Va a tener también los temas de las cosas que no funcionan, en todo eso es perfecto. Entonces, va a existir pruebas, algunas cosas no van a funcionar, va a haber mejores, eso también hace con que las cosas cambien. Entonces, yo creo que tener ese entendimiento desde día uno, que el e-commerce es algo en constante construcción, una eterna construcción, para decir la verdad, esto va a dejar al mínimo el sueño más tranquilo, porque o sea, en un momento sí da un desespero de que necesito poner todo, conectar todo, ¿no? Un paso por vez, un problema por vez, y garantice que hoy tu e-commerce tenga una experiencia mejor que ayer. Esta visión, como pusiste de pues, 1% a cada día, eso en día a día realmente funciona bien, pero también es un reto tener este nivel de enfoque y este nivel de entendimiento de negocio para escoger bien lo que es prioridad o no. Algo que siempre digo a los clientes que me dicen, Galva, tenemos que elegir las prioridades. Calma. Primero, vamos a entender que en teoría no deberíamos utilizar la palabra prioridades en plural. Quita este S.
Prioridad es una. Entonces vamos a hacer una cosa por vez, solucionar un problema por vez, y eso da más tranquilidad al proyecto. Eso apoya mucho al equipo de negocios a escoger bien las batallas. Eso es muy importante en un proyecto tan grande, escoger bien las batallas, porque algunas vamos a perder, entonces tenemos que escoger bien. Y este cambio que comentaste de mentalidad, de que el e-commerce es un eterno producto en construcción, ¿no? Es un cambio que cuesta mucho a las empresas realmente entender eso desde el principio, porque todos quieren empezar de manera perfecta, ¿no? Pero llegar y plantear esto desde el inicio para setear las expectativas, yo creo que es el camino realmente del éxito en la implementación. Total. Si te doy un ejemplo bastante claro, algo que utilicé mucho con los clientes, es uno de los primeros objetivos del proyecto es empezar a facturar. O sea, es una fecha que tenemos que tener desde el día uno. ¿Y por qué eso? Es lo que yo mencionaba del costo de oportunidad. Lo que pasa en muchos casos es que no se considera eso. Entonces, yo quiero planear todo un año el proyecto, arranco el proyecto hacemos kickoff en enero y para Buen Fin vamos a estar listos y todo bien. Ok, obvio, va a tener las estacionalidades más fuertes del año. Sí, probablemente va a poder performar bien. Probablemente sí, es posible con planeación garantizar esto, pero ¿y el costo de estar facturando ya desde febrero, marzo, abril, mayo? O sea, no pusiste eso en la cuenta y te comento, ¿por qué no arrancamos en febrero? Lanzamos la versión 1.0 del sitio, nuestro MVP, lo al mínimo que el negocio demanda, y semana a semana, sprint a sprint, vamos haciendo optimizaciones. Al final del mismo periodo, vamos a tener un sitio muy similar, porque pasamos por todo el ciclo de desarrollo, pero empezamos a facturar desde día uno. Entonces, el cliente que está contento de empezar a facturar en noviembre debería estar desesperado en el sentido de que traer esta fecha lo más cercano posible del kickoff, porque esto va a dar sustentabilidad al negocio. Tenemos que reconocer que hoy, aún en Latinoamérica, el e-commerce no es el canal que contiene los presupuestos más grandes. Eso cambió mucho en la pandemia, pero es mucho más fácil garantizar o tener presupuestado ya para el próximo año recursos para una tienda física, recursos para una campaña de awareness, do que hablar de performance para e-commerce o de implementación de un canal. Entonces, si no considera el aspecto financiero, es otra batalla interna, y ahí hablando con los gerentes de e-commerce que llevan proyectos, no tener la parte financiera en cuenta es una batalla complicada que va a tener al inicio. Y se lleva algo así, mínimamente va a hablar el mismo idioma de tu CFO o de tu jefe. Entonces, eso cambia mucho. Ahí Galva, principalmente tener en cuenta cuando hablamos del mínimo viable posible, que sea el que nos permita a nosotros empezar a generar facturación, esa facturación que empieza a tener pedidos, o ya sea porque empieza a ser un canal desde cero, y empieza a generar pedidos, y eso hace que uno empiece todo lo que planificó a probarlo en la práctica. Por eso es muy importante ese concepto del mínimo viable posible, y si es una migración, que esa migración se estabilice para poder generar por lo menos los mismos o mayores ingresos de los que ya tenía el canal anterior, o sea, en esa migración. Y ahí un poco, cuando tenés que hablar de ese mínimo viable posible, ¿qué recomendarías? Bueno, otra vez parto del mismo racional. Es entender que el negocio necesita. Entonces, vamos a partir de una visión técnica esta vez. Vamos a tomar otro punto de vista. Un e-commerce en general son 5 puntos. Es una homepage, una página de producto, una página de categoría, una página de departamento y checkout. Eso prácticamente cualquier e-commerce del mundo B2C, B2B va a contener esa estructura base. Entonces, en muchos momentos yo veo que tardamos mucho en un proyecto porque nos ponemos a repensar totalmente al diseño, porque queremos algo único. Eso es muy humano, es mucho la ambición personal de los ejecutivos involucrados. Pero voy a dar un ejemplo práctico. ¿Por qué vamos a crear una experiencia totalmente nueva? Por ejemplo, hacer el checkout. Si este checkout ya fue probado en otros 3,000 clientes y funcionó muy bien, es totalmente posible aprender de este conocimiento colectivo, el conocimiento que viene ya embarcado, embebido en la plataforma. Quiero crear algo totalmente nuevo en diseño, totalmente pensando en el aspecto visual, pero imagínate, ¿por qué no utilizar sitios que ya son conocidos como referencia para no tener que reacostumbrar a las personas al flujo de compra, porque las personas ya están acostumbradas? Entonces, a una estrategia, por ejemplo, que tenemos hablando de apps,
Sacamos los apps en general en su primera versión con experiencias muy cercanas a apps que todas las personas tienen descargados, como Happy, como Uber, para que el proceso de compra sea fácil. Una vez que las personas y esta audiencia ya está embarcada, empezamos lo que yo llamo de cultura de las experimentaciones. Yo sé o no sé, lo que yo no sé tengo que probar. Y hay prueba B es parte del día a día de cualquier red de e-commerce también. Entonces, cerrando el ciclo del mínimo viable posible sería, garantice que el flujo básico del e-commerce funcione perfectamente bien. Escoja muy bien los ejemplos, no tiene que recrear todo en su versión 1. Escoja bien ejemplos de sitios que ya están funcionando, hable si posible con los ejecutivos involucrados, pregunta si el tema de negocio funciona bien, porque voy a dar un ejemplo de algo que hago siempre en nuestras reuniones con clientes. Carlos, yo quiero cambiar eso y eso y eso. Yo tengo un slide listo que en general le encanta este contexto. Tengo un slide que es de Amazon, pero sin logotipo. Y pregunta al cliente, ¿qué te parece ese sitio? Ah, es feo, me parece viejo. Y ahí el segundo es con logotipo de Amazon. Y bueno, no tengo que describir cuál es la importancia de Amazon. Entonces, obvio que por detrás de esta interfaz hay un aprendizaje, hay esta cultura de la experimentación muy fuerte. Entonces, escoja bien los ejemplos, garantice el mínimo, garantice una buena home, un buen departamento, una buena categoría, una buena página de producto, un buen checkout. Eso es el mínimo. Y tenga la cultura de la experimentación. Todos los días tiene que pensar que todas las ideas que tiene es una hipótesis. No es ninguna garantía de que va a funcionar. Y pruébala. La parte más interesante de tener esta postura es que no importa lo que yo también digo mucho en la junta es la persona con el sueldo más alto no necesariamente va a tener la mejor opinión. Sabemos que eso pasa en juntas directivas, en definiciones. Entonces, eh, tener un argumento totalmente basado en datos te va a dar un poder increíble, que es, no creo en nada, o sea, no es que yo creo, yo abolir estas expresiones. Aquí están los números, si quieres discutir con los números o quieres vender menos lo que los diseños lo está indicando, es tu responsabilidad, pero mi responsabilidad como profesional de e-commerce y es un privilegio que tenemos poder trabajar con data, aquí está la hipótesis que tenemos, aquí están los resultados. Entonces, creo que estos 5 puntos son claves para cualquier e-commerce. Ellos deben funcionar bien y la cultura de experimentación también debe ser parte de cualquier MVP. Súper bien. Sumamente interesante la manera que planteas, es como muy, muy procesual, como muy en cajitas. Y a mí me encanta esto. Creo que por ser ingeniero, me encanta cuando las cosas están súper bien definidas. Este, y el próximo punto, al final, como con tu experiencia en estar involucrados en varios e-commerce verticales, tamaños de empresas a la vez, en este periodo que estamos pasando, ¿no? Que ya lleva un rato del COVID, en tu visión, en tu experiencia, en lo que has visto, ¿qué es lo que más se está convirtiendo en el mercado en términos de categorías de producto? ¿Qué ha cambiado? A lo mejor se puede citar algunos mercados específicos, es decir, cómo las categorías han cambiado de demanda. Creo que eso es muy interesante, que la gente obviamente trata siempre de adaptarse a la situación y traer una experiencia como la tuya, que ha vivido varias de estas al mismo momento, ¿no? Creo que estaría interesante. Ok, primero es importante decir que yo soy un optimista. O sea, yo siempre soy un optimista independiente de la situación porque creo que la persona que es pesimista basta esperar que las cosas vayan mal para tener razón. Y el optimista no tiene que hacer algo sobre eso. Y lo approach que yo tengo siempre, siempre tuvimos durante la pandemia, primero fue reconocer rápidamente que el e-commerce sí iba a tener un cambio radical la percepción del e-commerce. Entonces, realmente eso iba a acelerar todo. Pero es importante entender que las personas no van a comprar de ti solamente porque eres tú que estás haciendo las cosas. Entonces, si no genera ningún diferencial, ¿por qué van a comprar de ti? Y algo que dice muy bien Simon Sinek en su libro The Golden Circle es, las personas no escogen, no van a escoger a ti como proveedor o no van a comprar tu producto por lo que está entregando, van a comprar por qué está entregando. Entonces, tener claro lo que hacen todas las compañías tienen. ¿Cómo la hacen? Grande parte sí lo tienen, pero ¿por qué hacen exactamente eso? ¿Por qué ustedes venden eso y no otra cosa? Es una pregunta que grande parte de los ejecutivos no tienen clara la respuesta. Entonces, entender este por qué para mí es un punto clave para entender cuáles son los puntos que va a presionar en tu conversión y va a ser los puntos de entender dónde hay sinergia. Y trayendo para los días actuales, o sea, la respuesta es muy, muy obvia, pero
las industrias y los seguimientos que por el lockdown estaban indisponibles, seguramente fueron los que más crecieron en digital, ¿no? Entonces, tiendas que, o sea, miramos crecimientos absurdos en seguimientos que en teoría no serían tan esenciales. Ejemplo, temas de belleza, temas de cosméticos, temas de fashion. ¿Y por qué eso pasó? Es una migración de canales. Básicamente la persona deja de poder estar en la tienda, pero no deja de querer consumir este producto y empieza a comprar en línea. Entonces, para mí eso es como te gusta, cajitas, en la cajita de la adaptación. En la cajita, algo que también digo con frecuencia es, el capitalismo encuentra un camino. Entonces, no te preocupes, el capitalismo encuentra un camino. Entonces, en este proceso de adaptación, eh, lo que pasa es que hubo una migración de canales. Si yo no puedo ir a tiendas, si yo no puedo llamar, si yo no puedo, que el call center también estaba off, si no puedo hacer todo eso, hubo una migración. Entonces, categorías que estaban disponibles, como estas que yo menciono, hubo un up. Pero atención, a partir del momento que se abre las tiendas, hay una preferencia en algunos tipos de industria de tocar las cosas, de interactuar con las cosas. El digital no es un sustituto, es un complemento, ¿no? Entonces, por esta razón es importante todos que están en este seguimiento de entender cómo absorber el máximo posible esta demanda ya, brindar una buena experiencia y fidelizar a estos clientes, porque no va a tener una otra oportunidad tan grande de una migración tan grande y tan rápida de consumidores, ¿no? Entonces, es una oportunidad única. Después, tenemos los nuevos, la cajita de lo que son los nuevos marketplaces. Entonces, seguimientos que sí estaban cerrados, pero tuvieron un comportamiento o una categorización como esenciales, ejemplo, supermercados, farmacias. Esos son los nuevos marketplaces. Yo veo iniciativas por absolutamente todos los lados de supermercados y farmacias acelerando tu proceso de padronización como marketplace. Porque realmente ellos son esenciales, son canales que sí pueden atraer públicos de todos los tipos. Entonces, durante la pandemia yo miré clientes en Argentina, yo miré clientes en Chile, tomando una postura de que su farma, por ejemplo, si cambiara a un marketplace vendiendo otros productos. Entonces, eso lo vimos en China, eso lo vimos en Europa también. Este proceso de adaptación generó nuevos negocios. Entonces, el marketplace, empresas sí cambiando a marketplace, para mí también fue un otro movimiento. Y para todos que tienen ya un grande volumen de gente, un gran volumen de clientes, es pensar, yo podría ser un marketplace, tal vez es una posibilidad. Ahí tenemos plataformas en la industria que ya son nativamente marketplace. ¿Sí? Entonces, hoy en día tampoco es un super reto de tecnología el marketplace, es más de negocio, es más de otros temas, pero es fácil, A ¿no? mí, Yalva, me gusta más hablar de marketplace, que en vez que hablar de marketplace, me gusta hablar de estrategias de sourcing para profundizar y ampliar categorías. Porque cuando hablamos de marketplace nos imaginamos una Amazon, un Mercado Libre, entonces esos son marketplace con mayúsculas. Uno cuando empieza a profundizar y ampliar categorías, tiene la posibilidad de duplicar o triplicar el catálogo, y vamos a un caso práctico, y acá una pregunta que te está haciendo Enrique Gutiérrez Trejo, que la vamos a responder, que es básicamente, para que entiendan por qué uno empieza a profundizar y ampliar categorías, recuerdan cuando hablábamos del funnel de adquisición de clientes, si uno mantiene el tráfico y duplica su catálogo, de 4.000 SKUs pasa a 8.000 SKUs, manteniendo el mismo tráfico, va a aumentar la venta entre un 20 y un 35%. Eso es base instalada Vitex. Entonces, todos los retailers o marcas que duplicaron su catálogo y mantuvieron el tráfico, aumentaron a esos niveles la facturación. Y acá, yendo ya más al tema de las preguntas que nos están haciendo vía chat los que están participando de este webinar semanal. ¿Cómo definirías un presupuesto de marketing a la hora de, yo sé que la respuesta va a ser depende, pero te voy a dar un contexto. Soy una tienda que tiene 50, 100 pedidos día, tengo base de datos y quiero poner foco solamente en conversión. ¿Cuánto presupuesto tendría que asignar y por cuánto tiempo? Depende, suena como si yo fuera un abogado, pero al final del día sí creo que acabo siendo un abogado exactamente en este tipo de situación.
Lo que yo propongo, y se habla mucho de embudo, lo que yo propongo como estrategia y algo que sí apalancó mucho los clientes de Corbis fue un approach un poquito diferente, que es al revés de bajar el funnel de forma tradicional, generando demanda, interés y finalmente la transacción, es hacer eso de abajo arriba. ¿Y qué quiero decir con eso? Para definir este presupuesto y pensando en este número de órdenes, también es importante entender si hay demanda por estos productos. Porque cuando imaginamos también que yo tengo iPhones, yo tengo cosas que todas las personas quieren, desean comprar en buen volumen, tranquilo. Pero si hablamos de mercados de nicho, o sea, otro tema. Entonces, como hay una audiencia muy diversificada, voy a simplificar. Entonces, primero vamos a atacar lo que hay demanda. ¿Qué quiero decir con hay demanda? Todo ejecutivo de e-commerce debería saber operar un keyword planner de Google, un Facebook Audience Insider, un Google Trends, exactamente para hacer la primera validación. ¿Hay demanda por los productos que yo tengo en catálogo? Esa es la primera cosa que tenemos que hacer. Después, y al final vamos a conectar eso con la idea de las órdenes, es entender cuál sería el máximo costo de adquisición que yo pueda tener para poder tener alguna margen de utilidad. ¿Y cuál margen de utilidad obviamente yo quiero? Entonces, yo voy a vender un producto de $100, de los cuales yo sé que en temas operacionales me consume 10, de temas de comisiones de los partners más 10, entonces me sobra 70%, pero yo tengo costos, por ejemplo, compartidos en la compañía, por ciento de costo y todo eso que es muy común en retailers, de otros 20%. Luego, 60% es mi margen de utilidad, o sea, bruta, ¿no? Entonces, ok, todo el costo de marketing va a salir después de esta parte y ahí sí me quedo con la margen de utilidad neta. Entonces, en este contexto, lo más importante es entender y equilibrar para definir cuánto es esta gestión. Yo quiero hacer 50 órdenes de $100, entonces yo voy a hacer $5,000 en órdenes y tengo que equilibrar eso con mi margen de utilidad. La única cosa que tenemos que hacer es este ejercicio con esta variable al medio. Con 10 de marketing, 20 de marketing, 50 de marketing, esta cuenta cierra positiva. Si cierra positiva, ahí ya es el primer indicio. Pero este racional es lo que en general yo recomiendo. Porque si te digo un 10%, un 5%, un 6%, no sería inteligente de mi lado, no sería justo, porque cada negocio tiene su margen de utilidad. Quien viene de fashion estaría contento y suena bien. Quien es un supermercado con una margen de utilidad bajita ya estaría, este loco, básicamente va a pagar para vender. Entonces, esta variable tiene que ser calibrada siempre considerando la margen de utilidad y ahí sí, una sugerencia. No es el único camino, pero haciendo un camino reverso. Lo que hay demanda para lo que yo quiero vender, no el reverso. Entonces, es uno de los approaches que yo tengo para llegar a este número. Súper, súper interesante todo lo que estamos platicando acá. Nos está comiendo el tiempo. Seguramente te vamos a invitar, Galva, a otras sesiones para profundizar más algunos de los temas en específico, ¿no? Pero vamos a A mí me gustaría que cerremos con una pregunta más, si se puede, Israel, que es para mí la más importante, que es ¿qué recomendación darías para formar equipo? Porque todo esto hay que ejecutarlo, ¿no? Hay que llevarlo adelante. ¿Y cuál sería para vos la mejor forma de armar ese equipo, de esa escudería, para poder llevar adelante los desafíos que nos ponemos para los canales digitales? Ok, primero eso va a reflejar una visión muy personal, pero es una visión que llevo desde el inicio. Salimos desde cero, hoy tenemos una compañía en 30 países, 300 personas. Entonces, de cierta forma funcionó. Entonces, primero es una visión muy práctica. Hecho es mejor que perfecto. Entonces, gente que es hands-on, que realmente tiene ganas de ejecutar las cosas, es fundamental en un equipo de e-commerce. Como yo decía, conocemos el e-commerce, el contexto promedio de los equipos de e-commerce. Son pocos los equipos que tienen una persona asignada para cada área o que tiene un perfil de ejecutar una única o una única disciplina. Y en general, el profesional de e-commerce tiene que conocer de todo y hacer de todo. Entonces, tener gente que no sea hands-on y un equipo de e-commerce, tal vez no sea el mejor perfil. Entonces, ese es un punto. Y que tenga esta mentalidad, de hecho, es mejor que perfecto. Dos, gente que tenga la capacidad de organizar muy bien la visión de este producto e-commerce. Gente que tenga esta sensibilidad de ordenación, de priorización. Esto ayuda mucho a definir las prioridades del e-commerce. ¿Por qué digo esto? Imagínate que un e-commerce va a tener siempre objetos por todos los lados y si no hay personas que tengan la capacidad de escoger bien lo que es prioridad,
siempre vamos a estar escogiendo, tal vez no en la mejor batalla. Entonces, gente que tenga facilidad de identificar y priorizar las cosas, o sea, sensibilidad al negocio, para mí es un perfil también interesante. Y que tenga fit con la cultura de las personas. O sea, la cultura también es un aspecto para mí fundamental, hasta más que el técnico. Hoy, ustedes son ejemplos claros. El conocimiento que llevan, la disponibilidad que hay de aprender, la velocidad que sí puede aprender la parte técnica, no es tanto un problema, pero la visión de negocio, la visión racional, eso no es algo que se desarrolla tan rápido. Entonces, priorice estas otras partes al revés de priorizar la parte técnica, para mí es un punto importante. Y lo que yo exijo también es, la parte de liderazgo es importantísima en un equipo de e-commerce. Algo que decía Napoleón, podemos tener un ejército de leones liderado por un perro y van a comportar como perros. Podemos tener un ejército de perros liderado por un león y todos van a comportar como leones. Entonces, escoger muy bien el liderazgo es completamente, o sea, para mí es un punto clave. No hay forma mejor a un equipo de e-commerce do que un líder que dé el ejemplo para cada uno de los puntos que platicamos. Así, para mí es un equipo de e-commerce, le diría, funcional. Hands-on, que tenga sensibilidad a las cuestiones de negocio, la prioridad del negocio, no la tecnología, que más que toda la parte técnica tenga un conocimiento fuerte del área de negocio y actuación, que tenga una sensibilidad a lo que es un PNL positivo, todos esos temas. Creo que sería eso para no alargar más. Sale. Muy bien, muy bien. Buenísimo. Muchísimas gracias, Galvar, que la verdad es un gusto No, tenerte en este encuentro semanal. A todos los invitamos para que nos sigan el próximo lunes, mismo horario, mismo canal, donde vamos a seguir desarrollando estos e-commerce live con esta misma dinámica, un primer bloque con 5 estrategias y después un invitado desarrollándolas. Así que, Israel, vamos cerrando por el día de hoy. Recuerden que todos los contenidos van a estar en la wiki, que les compartimos vía chat, y van a poder seguir este ciclo de webinars en forma on demand, accediendo al enlace que compartimos por el chat y al que van a recibir también por email aquellas personas que se inscribieron en el formulario de Escuela de Internet. Así que, Israel, palabras finales. Perfecto. Agradezco mucho una vez más a Galva, como muy interesante toda la plática de hoy. Seguramente te vamos a invitar a regresar en otras ocasiones, ¿no? Para profundizar más el tema. Y agradezco a todo el tiempo de todos, ¿no? Cualquier comentario, duda, sugerencias de temas que ustedes quieran ver en estas sesiones, también estamos 100% abiertos. Ponen comentarios y vamos adaptando a la necesidad que escuchamos de ustedes. Muchísimas gracias a todos. Que tengan muy buena semana y seguimos No, online. Gracias.